ayer se fue, tomó sus cosas y se... Muy especial. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, gracias Germán por siempre estar acá. Carlos, el gusto es nuestro. Bueno, hemos preguntado por ahí, averiguamos que usted está cerca de cumplir 33 años. Así es. El 22 de abril. El 22 de abril, efectivamente. Ya sabíamos, por amigos en común que tenemos, que usted estudió en el British School. Efectivamente, sí, hice primaria y liceo ahí. Ajá. Después tuve una experiencia en Nueva Zelanda durante un año y después cursé la Facultad de Agronomía. Sí, la facultad, en el Lincoln Institute estudió usted. Estuve, sí, haciendo un curso de un año que tuve que trabajar antes y después, haciendo un diplomado en gestión agropecuaria, también viviendo un poco la experiencia de vivir en el extranjero y estar a 15 horas de distancia. Y bueno, y volví con las pilas recargadas como para justamente arrancar Facultad de Agronomía ahí. Sí, pero ¿seguís estudiando Relaciones Internacionales? No, estudié, buen dato ese. Es muy bueno eso. Estudié Relaciones Internacionales por ese gustito que tengo, un poco por el derecho, del gusto por la política, y un poco también por el gusto de las relaciones internacionales, la geopolítica y demás. ¿Te gusta la geopolítica, sí, verdad? Hice un semestre entero y el segundo semestre ya medias, en particular porque, ¿qué pasa? No me podía ir a cuarto de Facultad de Agronomía, que es el año que uno va a hacer el internado, y entonces tenía ese tiempo libre y un poco trabajando con mi abuelo y un poco haciendo esa... Me dicen que usted está perdidamente enamorado de Estefanía Viscardi, ¿puede ser? Esa es mi esposa, sí, por suerte ya cumplimos un año de casado hace relativamente poco. ¿Y los chicos? No, todavía no. Pero ya vendrán. Y bueno, son las flores que iluminan el jardín. Y bueno, sí, estamos... lo tenemos pensado en un momento, pero estamos recién abocados a nuestras carreras en esta parte, carreras profesionales. Sí, estuviste en el Ministerio de Agricultura. Sí, Ganadería, Agricultura y Pesca. Empecé como director de descentralización y por allá cuando ocurre un poco la salida de Talvi de la política, hay un enroque general porque Pablo Lanz, que era el director de Desarrollo Rural, asume en el Senado de la República, fruto de que Adrián Peña asume el Ministerio de Ambiente, y ahí yo paso a la Dirección General de Desarrollo Rural, que es donde me empeñé durante 3 años y medio casi, hasta noviembre, diciembre del 2023, donde renuncié justamente para empezar la campaña, donde lo que pasó fue que dejé el sector Ciudadanos y por lo tanto me parecía que correspondía dejar el cargo, y allí empecé la campaña. Diputado, ¿a usted le parece que desde Montevideo tenemos una mirada certeza del Uruguay rural? No, yo creo que... ¿En qué fallamos? A ver, nos pasa que somos, quizá, según algunos dicen, algunos estudios, somos el país más agrodependiente del mundo. Es decir... Un puerto y una estancia grande, entonces somos... a ver, no nos podemos limitar a eso porque tenemos grande riqueza en otro sentido. Desde nuestro patrimonio cultural y nuestras actividades económicas son más diversas. Pero en cuanto a lo que influye el sector agropecuario directa e indirectamente en nuestro país, según algunos estudios que recuerdo haber visto hace ya varios años, somos hasta más dependientes de nuestro sector agropecuario que países como Nueva Zelanda, Irlanda u otros que son muy concebidos como del agro y de la ruralidad. Sin embargo, la concepción general de nuestra cultura o de la opinión política de la gente está mucho más desvinculada a eso. Uruguay, por ejemplo, un caso muy concreto es que sufrió la peor sequía de los últimos 100 años durante el verano del 2022 al 23, y recién se empezó a tomar dimensión de lo que estaba pasando cuando, fruto de esa sequía, se empezó a poner en riesgo el consumo de agua en Montevideo. Hasta entonces en Montevideo no estaba pasando nada y teníamos los puestos lavando autos en la calle como si nada, y no había ningún tipo de restricción al uso de agua para el consumo doméstico, para cualquier cosa. Vacas flacas, pasto amarillo. Todo, pero no llegaba esa señal. No estaba llegando y era producto del mismo país, hasta que no afectó directamente a algo que podía
directamente afectar a los montevideanos, no se tomó conciencia al respecto del tema. Así que tenemos una gran falta de conciencia agropecuaria y creo que en eso hay que trabajar mucho en el entendimiento, desde que en la ciudad se entienda el campo y de que también en el campo la comunicación de los problemas del campo, de las realidades y las oportunidades con la ciudad. Me parece que es un tema, un debe grande que tenemos. Si Nueva Zelanda y Australia deprimen nuestros precios, no tienen relación directa. En particular, el Uruguay, el primer producto de exportación ya es la pasta de celulosa. En ese sentido, el commodity no, en particular con esos países, no compite y hay una demanda estable y nosotros somos tomadores de precio al respecto. Después hablamos de la carne, en la cual, si bien hay nichos particulares y hay diferencias de precio de lo que se vende en algunos lugares y otro acceso, nosotros somos tomadores también de precio. Y si Uruguay duplicara su producción de carne, no se vería afectado el precio. No es lo mismo que yo te diga que si Brasil duplicara su producción de carne o Estados Unidos, y ahí sí los precios mundiales cambiarían. Pero si Uruguay produce la mitad un año o el doble otro, los precios globales no se afectarían. Así que nosotros, creciendo en productividad, solo vamos a ganar en renta total y demás. Y en tercer lugar, si nos ponemos ya a hablar de la soja, del arroz y demás, la misma situación. Así que nosotros no competimos contra los países con los que también producimos lo mismo. Nosotros competimos contra nosotros mismos en nuestra capacidad de producir más y mejor, porque donde produzcamos más, el mundo va a consumir más productos uruguayos y van a entrar más divisas al país. O sea, se vende todo lo que podemos producir. Lo que podemos producir se vende todo. No todo, porque en algunos casos tenemos barreras arancelarias que no nos lo permiten, por ejemplo. Y más que nada, a veces el problema no es de colocar el producto, es de tener el producto a un precio que valga, que sirva. Entonces ahí es donde realmente está. Porque, a ver, el ejemplo más claro es el de la industria frigorífica. Una vaca es como fabricar un auto, pero al revés. En vez de juntar las partes y armar el auto, nosotros tenemos el auto y lo vamos desarmando. Y ahí donde, bueno, coloco esto acá, esto allá, etcétera. Y hay cosas que nosotros nos consumimos, como estómago o distintas... La tripa, bueno, distintas cosas, algunos sí, a veces no. Pero las lenguas, etcétera, que lo que producimos no lo consumimos. Tenemos que buscar dónde colocarlo. Y allí hay mercados en Asia, en distintos lugares, o África, que toma todo, pero rinde el precio y lo que paga África, bueno, muchas veces no. Entonces, lo que tiene que ver más con una cuestión de mercadeo y demás para hacerlo. Pero a veces, si nosotros logramos una buena colita de cuadril, sí, un buen una picaña, etcétera, y lo demás, todo lo que se produzca de eso va a tener... Eso que tú decís de colocar eso, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El privado o el Estado? Mirá, ¿o los dos? Un poquito de los dos, porque por un lado está el trabajo que se hace desde el INAC, que es fundamental para promover, y de otro lugar está el privado en sí mismo, que empieza a colocar los productos en el exterior y tiene que poder mantener. Una vez que fuiste a una feria en China, en Alemania, presentaste un producto, tenés que poder cubrir luego la demanda de lo que se vaya a generar. Y después hay otro factor fundamental, que es el de la sanidad del país. Ustedes saben que en este tipo de cosas cada vez los consumidores se preocupan más de saber lo que yo como, de dónde viene, cómo afectó al ambiente, la gente que trabajó para producirlo. Si comió verde el ganado, no comió verde. Por supuesto, por supuesto, si es de concentrado, si es de panto natural, pero también la gente que trabajó en esa cadena tuvo problemas de esclavitud, por ejemplo, como algunas posiblemente prendas que utilizamos que vienen de la India, de Pakistán o lo demás, o en todo ese camino fueron salvaguardadas las libertades y los derechos de la gente. Y todo eso, hay muchas que son muy sencillas de mostrar en Uruguay, pero hay otras con respecto a cuestiones climáticas, con respecto a qué químicos le dimos, y esto no son hormonas y demás, pero uno sabe que cuando alguien se enferma usamos antibióticos, sí, o cuando ataca la garrapata, por ejemplo, la brucelosis y demás, damos medicamentos. Bueno, el consumo, la utilización de todos esos productos, ¿se hizo responsablemente o no? Y Uruguay tiene que seguir avanzando en serlo y parecerlo. ¿Eso aparece cuando hablamos de trazabilidad? No, cuando hablamos de trazabilidad eso no aparece, eso recién podría aparecer en muestras en la carne o demás, o en su defecto cuando se va a hacer un despacho de tropa, se llama cuando viaja un ganado para acá y para allá, que se controla si tiene garrapata, si no tiene garrapata y demás. Pero el efecto más directo lo podríamos medir en la carne y no en el sistema de trazabilidad.
cómo estamos con la tecnología agregándole a todo ese proceso Bueno, natural. bien, Porque parece natural. A ver, tenemos mucha tecnología más para aplicar, Sí. estamos aplicando mucha tecnología y hoy por hoy, quizá con lo que pasó con Conexión Ganadera, que es un tema súper interesante, está en cuestionamiento algo fundamental para el Uruguay, porque si bien nosotros tenemos un sistema de trazabilidad que acompaña al ternero desde que deja a la madre, Sí. y podemos saber todo el historial de su vida, dónde estuvo, a dónde se movió, en qué planta se faenó y el resto, y hasta llevar esa trazabilidad a los cortes y recibir uno o comprar en un supermercado en Singapur o en Alemania un corte en particular, producto un poco de lo que ha pasado con estos fondos como Conexión Ganadera y demás, es que había gente utilizando el sistema que tenemos para filtrar estafas, digamos, para hacer estafa con eso. Y eso son Pregunta, ¿puede haber preocupaciones. sido coletazo de la sequía, que el ganado pesaba menos y el rendimiento fue menor? Mirá, ¿O fue estafa directamente? a ver, eso lo tiene que decir correctamente la justicia, pero todo lo que nosotros estamos viendo hasta No, pero tu ahora, en los impresión. montos, Así es digo. que la estafa estaba, claramente. Y, a ver, hay cosas que rompían los ojos desde un primer momento. Eso que siempre, estaba Carlos. la sequía, igual se mantenía la Por rentabilidad. ejemplo, es lo que quería llegar a eso. Bueno, viste, No es lo mismo un ternero de 330 kilos, un ternero de 280, supongo. por supuesto que no, por supuesto que no, se paga el kilo y por supuesto la capacidad de llevar un novillo a 500 kilos para poder faenarlo en las mejores condiciones. Son problemas que claramente existían y que el sistema parecía ser inmune a todas esas realidades. Y Bueno, había se rentabilidad empezó a fija. escarbar, claro, Rentabilidad se empezó a fija. escarbar y se vio que así no era. Son temas que obviamente nos preocupan porque afectan la reputación del sector, afectaron los bolsillos de miles de uruguayos, realmente miles de uruguayos y algunos extranjeros que pusieron, y nos deja un poco con la herida y la vulnerabilidad de decir, bueno, ¿qué de todo este proceso que nosotros teníamos tanta confianza hicimos mal como para permitir que estas cosas se nos cuelen, ¿no? Y eso es Carlos, ¿vos lo ves como un problema entre dos particulares o ves un poquito más allá? Como que el Estado podría participar. Si el Estado va a participar, ¿qué? ¿Haciendo qué? El privado tiene que participar dando reglas claras y haciendo Sí. cumplir las reglas. El Estado. El Estado tiene que hacer eso. El Estado no se puede hacer cargo de las pérdidas ni de las apuestas. A ver, apuestas en buen sentido. Disparatadas. Si yo invierto en algo, yo después no me puedo hacer cargo, el Estado, de todos los que apuestan, invierten y fracasan. Y aquí había una cuestión de una inversión muy interesante que resultó no ser, por lo tanto, también, o en teoría lo que se está empezando a ver en el proceso judicial, que existieron compra de ganado, que le decían a usted, compró este ganado suyo, ese ganado no existía. Yo creo que ahí, hasta eso no nos podemos meter. Ahora, ¿qué es lo que tiene que dar con claridad el Estado? Y tenemos que tener claro. Si quien estafa se respalda en, por ejemplo, el sistema de trazabilidad, y nosotros teníamos una inconsistencia de que en las declaraciones juradas que hacen los productores existían 11 millones de vacas y en el sistema informático 30. de la trazabilidad existían 12 millones, bueno, algo nos está pasando ahí. Y siempre fuimos por el lado de la buena fe, de contar situaciones que nos pasaban, como puede pasar de que se muere una vaca y yo le corto el chip y lo quemo, pero no lo cargo al sistema, porque capaz que, viste, el capataz o el peón no tiene, y que nos pasen cosas por el estilo. Eso pensábamos que era lo que más nos estaba pasando, que el sistema a veces cargaba información que a veces no estaba. Pero claramente en esa ambigüedad de querer pensar que todos hacemos las cosas bien y prolijo, se nos estaba metiendo esto por el Mirá, costado. Carlos, yo soy escribano. Cuando vos compras un auto usado de 20 años con una cifra muy desvalorizada del auto, registro, firmas certificadas, todo, el escribano tiene que ver si el que firma realmente, hacer toda la cadena de compraventas. Sí. Estaban depositando dinero en manos de un particular sin firma certificada Sí. y sin saber si la vaca estaba ahí o estaba en otro campo. Sí. O sea, ya es un contrato verbal que para ejecutar eso Sí. ya, o sea, cientos de miles de dólares a buena fe Sí. en un producto, porque la vaca es un producto, agrario pues es un producto, que no se sabía si estaba acá o estaba allá o dónde estaba, sin identificación del ganado, Si existía. si existía o no. Así que digo, la parte notarial ahí
Y las firmas, un gancho de no se sabe quién. Un garabato. Un garabato. Así que Sí, sí. No, en ese sentido la total preocupación, pero es lo que pasa, a ver, tantas veces uno hace negocio de buena fe y a ver, vamos a hablar clarito. Sí. Estamos hablando de una situación de 40 años, o sea. 25 años. 25 años. Es bastante tiempo como Sí. para buscar solidez, ¿no? Sin duda, sin duda. Eso por otro lado es. O sea, a ver, es muy fácil decir ahora estas cosas, No, ya pero hay era muchas lunes. cosas que eran verosímiles y entonces ahí es donde la gente desconfía. sí, porque pero la plata estaba, pensame. la plata estaba, gente de renombre en el sector, como era Gustavo Basso, Pablo Carrasco, la gente los reconocía. De lo que sea por los brillantes negocios que hicieron. Y estaban en exposiciones, publicitaban en los medios, hablaban Claro. de la carnicería que tenía asociado uno de los socios, hablaban de hasta la venta de bono de carbono. Era todo muy verosímil y en ese punto de vista uno dice, bueno, no podés culpar al que cayó cuando te venden eso. Sí estoy de acuerdo, uno podría asesorarse mejor y tener escribano demás, o poder no querer invertir en algo que no esté regulado por el Banco Central, que también sería lo más aconsejable. Mucha plata. Pero, y sí. Y sobre todo, a ver, duele un poco más también a la gente que por ahí puso lo que tenía, ¿viste? Los ahorros de su vida, probablemente. Y eso realmente, A veces hay que diversificar un poco. sí. ¿Qué le podemos sumar? Estamos con el tema rural. Sí. ¿Qué le podemos sumar al Uruguay rural? Yo creo que, primero, a ver, tenemos muchos desafíos. Al Uruguay rural, ¿qué otro Uruguay le podemos sumar? ¿Qué otro Uruguay? Sí, ahí va, discúlpame. El Uruguay. Te induje el error. El Uruguay que compite con el mundo de la tecnología de información y comunicación, de proveer servicios, es un Uruguay que tenemos que potenciar más. Que en líneas generales se ha recorrido un muy buen camino al exonerar las capacidades que han tenido emprendimientos locales y extranjeros al instalarse acá y hacia todos los diferentes licenciados e ingenieros en sistemas y demás que hemos tenido que han emprendido, que trabajan desde Uruguay para el mundo y que han encontrado dentro de todo en el margen impositivo que te deja el Uruguay poder trabajar bien y brindar esos servicios. Porque ya dejás de trabajar para 3 millones de personas y empezás a trabajar para 8.000 millones cuando lo podés hacer de acá. Cuando después empezamos a comparar con otros países que pagan menos impuestos y demás, la cuestión se queda un poco limitada. Pero es fundamental reconocer a ese país también y las posibilidades que tenemos de emplear a mucha gente en ese lugar, en ese sector, y poder seguir brindándole ventaja para que crezca, para que compita y para que tenga, como han habido, empresas que después se consideran unicornios por llegar a los $1.000 millones en la evaluación en Estados Unidos, que en cierta forma hayan tenido mucho que ver con el Uruguay al crecer, al nacer, ¿no? Bueno, Carlos, sos el abanderado de los jóvenes, de los diputados jóvenes. Bueno, seré uno de ellos, por suerte la bancada colorada. La bancada sí, son los jóvenes. Ahora, no sos tan joven. No soy tan joven. No sos tan joven, porque Germán a tu edad ya había casi dejado de competir, ¿verdad? Sí. Yo a tu edad ya me había recibido, ya me había aburrido la escribanía y ya tenía una empresa con varios empleados a mi cargo. Así que me parece que eso de jovismo acá en Uruguay no está mal visto por algo que... Y también está el viejismo mal visto de que tenés más de 50 y no conseguís trabajo. Entonces, también. Así que me parece que están las dos puntas. No sé cuál es la edad ideal para vivir en Uruguay y para trabajar. No lo sabemos. Pero vos tenés 32 años, Sí. estás para 33. ¿Cuántos más amigos tenés de tu edad que ya no le interesa la política? Cantidad. Bueno, ¿por qué es eso? Ahí va. No sé si Queremos armé ir bien ahí. la pregunta. Está bien. Queremos ir ¿Por ahí. qué tus coetáneos dicen, no jodas, Carlos, Sí, vamos a sí. hablar venía al asado, pero no empiece a hablar de política? No, mira, eso ojalá me pasara más, porque en realidad me pasa hasta cuando voy a jugar al fútbol, alguien que tenga algo para decir de política dice, mira, este es político, este salió diputado, vení, ¿qué pasa con tal cosa? En general hablo mucho de política con gente que en general, capaz que en otros ámbitos no lo habla. Pero sí reconozco que tenemos un problema muy grande, que es la capacidad del sistema político de hacer que la gente se sienta representada por nosotros. Y yo creo que eso es parte de varias cosas. Tenemos un sistema político nosotros, pero el mundo, métodos que son muy estables de llevar la política, de cómo comunicarla y de cómo hacer que las cosas pasen. Mientras tanto, el mundo avanza fruto de la tecnología sí. a niveles cada vez más rápidos.
Entonces nos va generando una sensación, creo que la gente, de que es viejo, es obsoleto y es demasiado lento para la respuesta que yo preciso. El sistema político, los Sí. partidos políticos, los candidatos políticos o el Parlamento. Y ahí tenemos un déficit, un desafío que es el de representar. Yo creo que ese es el gran tema. Y la gente se siente que lo que está pasando cuando sesionamos en la Cámara de Diputados está lejos de los problemas que ellos Sí, quieren ver. tal Y cual. cuando tienen un problema, capaz que mañana agarran el celular, googlean una cosa u otra o hacen un trámite online o así, ya lo solucionan. Spotify, por ejemplo, que se caía. Es Bueno, un problema de jóvenes ese. por ejemplo, puede ser, sí, pero el problema, yo creo que el problema más grande en ese sentido es cuando vos estás acostumbrado a que si tenés una juntada con amigos y te falta Coca-Cola, cerveza, vos le pedís pedido ya te lo trae. Si querés jugar un fútbol 5 y te metés en una aplicación y ya lo sacás y tantas cosas inmediatas, querés pagar las cuentas y no tenés que ir a la red de cobranza, y no quería mencionar una Es un particular. amigo, Está Lechuga bien. Campomar, amigo de Está toda la bien. vida. Amigo de toda la vida. Arriba. Muy amigo, perdón. Bueno, y no querés ir a una red de cobranza o al supermercado y lo demás, y lo pagás en el celular y etcétera. Y cuando tenés un tema con la política, y esto, y hablar, y acá, y allá, y los procesos, y yo creo que ahí eso va generando una sensación de lejanía. Sí. Que tampoco podemos hacer que la política sea una cosa express y que la gente vote en Twitter lo que vamos a votar en el Parlamento. Pero sin duda lo que hay que ver es que tenemos el desafío. Una A ver, corriente José, disculpa que te interrumpa. Vos naciste en Gringolandia. en Estados Unidos. Sí, es diferente el sistema político. Para mí no. No, porque un senador tiene a quien dar cuenta rápidamente. Bueno. Se cuida mucho más. ¿Por qué? Porque sus electores tienen tal visión de tal problema y él no puede irse por otro lado. Está bien. En esa parte. Igualmente, eso ¿No era- nos está faltando un poco de eso para que vos te sientas... Sigue Seguro. siendo. O sea, me encantaría. Yo soy estoy muy a favor de cambiar nuestro sistema electoral. Algo, De dejar por lo la lista menos, sábana Carlos. Y de que la gente elija Algo, exactamente por lo quién la menos. representa. Somos 38 diputados en Montevideo. Pero ¿verdad que lo has escuchado? Sí, No, sí, no, por yo supuesto. eso no puedo votar porque mis electores son Somos- bautistas. Somos Y- 38 diputados en Montevideo. Mm. Y yo le pregunto a alguien que haya votado al Partido Colorado que me mencione 3 de los 6. Sí. Seguramente no lo puede hacer. Ni que hablar un votante del Frente Amplio que tiene son más de 20 los diputados de Montevideo del Frente Amplio. Tenemos un problema de representación. Sí. Si nosotros cambiáramos un poco nuestras reglas, nuestro sistema, Aunque sea un poco. y sería quizá más representativo, y sucedería eso que mencionás de Estados Unidos, que me parece que es mejor para que la gente se sienta representada. Mirá, estuvo Berchul Peñán sentado ahí la semana pasada. Empezamos a hablar de música, por ejemplo. Y nos dijo que la música cada vez estaba más sectorizada. Ajá, claro. Estuvo también el cantante de Hereford también. Sí, sí. Chirola Martino. Chirola Martín. Entonces, me parece que la política también tiene que estar sectorizada. De esa forma. Porque yo quiero apoyar a tal diputado, pero resulta que tengo una sábana que capaz que para llegar a él tengo 10 desconocidos que tengo que pasar por arriba. Podría ser, sí. A ver, no sé cuál es el método exacto, pero seguro que nos ayuda cambiar un poco el sistema de la lista sábana, yo estoy totalmente de acuerdo. Que te obligue un poco más a ver qué es lo que estás votando. Acá, ustedes saben, cuando vamos a votar una lista en la elección de octubre, tenemos candidato a presidente, senador, diputado y hasta junta electoral departamental. O sea, está bien, capaz que la gente quiere coincidir en todo, pero sería mucho mejor que tengamos la libertad o que tengamos la obligación de elegir presidente por un lado, senador, diputado por otro, Sí. y poder también intercruzar en ese sentido. Creo que más libertad para el votante nos va a dar más representación y creo que sería un modelo al que tenemos que cambiar. Te voy a plantear, te voy a pedir que resuelvas acá y ahora un problema mundial. A ver. La generación de empleo. Ya y ahora lo tenés que solucionar. Yo creo que te lo quiero llevar a Uruguay, si puedo. Nosotros Sí, siempre tenemos que tener como... ¿No será la hora de innovar en algo? podríamos y deberíamos, pero creo que en definitiva en un mundo globalizado, y lo quiero mirar de Uruguay, porque capaz que Suiza o Singapur ya tienen este problema resuelto. Pero Sigue cada siendo un vez problema más, mundial, sí. sin duda, está bien. Pero algunos otros países se pueden dar el lujo de empezar por otro, o ir hacia otro sistema como la renta básica universal y un montón de cosas que estoy convencido que el Uruguay no puede ir hacia ese camino. Nosotros tenemos que poder ser productivos y competitivos. Y competimos constantemente con el mundo en todo.
Y nosotros tenemos que buscar que si nosotros no podemos ser más productivos, fruto de tener petróleo o poder cobrar tarifa porque todo el mundo precisa pasar por nuestro puerto o distintas cuestiones por el estilo, tenemos que en definitiva la unidad de la economía, las personas, ser más capaces, más competitivas. Y ahí hay una cuestión de, en definitiva, la educación como un eje fundamental para poder competir en el mundo. Somos cada vez más y no hay cada vez menos trabajo. Los trabajos se modifican, Sí, son se más transforman, especializados. son más especializados, se logra más productividad con los mismos. Y como el mundo es cada vez más chico, a pesar de que somos cada vez más, lo difícil es saber competir. Sí. Lo difícil es poder estar a la altura de que lo que vos hacés no lo haga alguien mejor a 100.000 kilómetros. Durás 2 minutos. Durás 2 minutos. y bueno, hace así el nicho y se terminó. Chau, hasta luego. Entonces, tiene que estar en la capacidad de competitividad de la gente. De que eso Pero valga. de alguna manera, en mi opinión, tenés razón en a veces hacer miradas desde el Uruguay. ¿Vos sabés el estallido social que puede haber en este país el día que saquen a los pisteros de las estaciones de servicio? Sí. ¿Sabés cuánto? Hay pisteros, aunque te parezca mentira, yo soy de hablar mucho y de preguntar mucho. Y bueno, cuando cargas nafta en el mismo lugar hace 25 años, hay pisteros que ganan 50.000 pesos. Entre el sueldo y la propina. Claro. ¿Dónde ponemos a un pistero a ganar 50.000 pesos? No, es que el ¿Todos van a ser guardias de seguridad? No. ¿Todos van a ser mozos? No. ¿Al otro día va a ser CEO de redes? Tampoco. Por eso la clave está en la educación. La clave está en la educación. De la educación. Porque se crean nuevos trabajos todo el tiempo también. Sí. Ya pasó con las centrales telefónicas digitales, que en Solís de Mataojo tenía 20 telefonistas y de un día para el otro se dedicaba directo a cada casa. Sí. Sí. O sea, ya pasó y va a ir pasando. El problema es que vos que estás con el abanderado de los jóvenes colorados en este momento, es el primer empleo, me parece, en Uruguay. También. Desregularlo. También. Hay que desregular el También. empleo. Eso es un tema Te estamos matando. importantísimo. No, pero, a ver. Te estamos cargando. No me gusta cargarme del título de que yo no voy a hacer mía la palabra de hay que regular el empleo. Sin lugar a dudas que tenemos y preocupa cuál va a ser la visión de este gobierno en cuanto a el equilibrio entre los ingresos de la masa trabajadora y la cantidad de empleo que se cree. Y como los dos siempre no se pueden priorizar. O solo se pueden priorizar en una economía que crece y mucho. Y nosotros ya arrancamos con una base de que nuestra economía crece poco. ¿Por qué crece poco? Porque es difícil para quien quiere invertir, instalarse y hacerlo bien competitivamente acá. Entre muchas cosas, porque también el Uruguay tiene problemas, y yo vuelvo a lo mismo que me parece que es realmente la llave para todo lo demás, la educación, como para luego tener una masa laboral que si yo le tengo que pagar mucho más, pueda hacer mucho más. ¿Tá? Sí. Que es una cuestión en la que no competimos con el mundo. A medida que se tecnifican los trabajos en el Uruguay, son cada vez menos competitivos. Les voy a dar un caso y que no se me pierda la gente, lo que tiene que ver con la industria frigorífica. Sí, a ver, sí. En Uruguay se paga muy bien a quienes, por ejemplo, hacen el trabajo de desosado. Viene la carcasa, tiene Sí. Por ejemplo, si el Uruguay quisiera tecnificar un paso más, que es pasar a tener la propia creación de hamburguesas, por ejemplo, o de empezar a hacer los cortes de carne ahumada o distintas cuestiones que son procesos que se hacen un paso más antes de salir. Para las empresas que trabajan en Uruguay, las propias o las brasileras que son dueños de frigoríficos y demás, ya hacer ese paso en Uruguay ya queda caro. Se puede tener frigoríficos en Uruguay porque viene competitivo el proceso de que la vaca nazca en Uruguay, se críe en Uruguay, la vende y la faena en Uruguay. Cuanto más me quiero tecnificar, más caro es. ¿Por qué? Porque gente que puede hacer ese laburo, en Uruguay hay muy poca. Entonces le tengo que pagar demasiado caro con respecto a gente que puede hacer ese trabajo en otro país. Entonces vuelve a ser un esquema de lo mismo. Vamos a tener quizá mucha gente con capacidad de ser pistero de estación, pero muy poca que sea capaz de, para dar otro ejemplo que hiciste, manejar las redes de la estación o de CEO de redes. O de lo que sea. Sí, que son los nuevos empleos. Vuelve a estar un tema central en la educación. Si nosotros queremos competir para crecer y después pensar en aumentar el empleo y aumentar el salario real, Sí. tenemos que poder competir en ese otro lugar, tenemos que poder tener una masa laboral donde no escaseen tanto las personas capaces para los trabajos que hay. Ahí todo crecer. Yo no tengo más remedio que hablarte
que es la otra pata que no estamos hablando, del costo país, ¿verdad? Por supuesto. Porque si bajamos el costo país, hay más oportunidades de trabajo. Por supuesto. En mi actividad personal, comercial, me cuesta más caro llevar un contenedor de Montevideo a Paysandú que traerlo de Estambul. Entonces, si yo quiero formar una empresa en Paysandú, manufacturera, que necesite varios insumos, ya llegar a Paysandú me cuesta carísimo, que yo no lo puedo armar. O sea, y los empleados de esa empresa no tienen por qué ser muy tecnificados tampoco. Así que el costo país también influye más allá de la educación. Pero es el gran desafío a la competitividad que tenemos. Y ahí es donde también hay una cuestión donde a veces se banaliza la discusión. Y dice, pero ¿qué querés? ¿No tener más salud pública, más escuela pública? No sé qué. Y en realidad el diablo en estas cosas está en los detalles. Está en la microgestión de un montón de programas, de proyectos, de recursos estatales que se nos van o se nos pierden en ineficiencias. Por ejemplo, vos mencionaste el puerto, y a veces hay trámites que se hacen de importación o de exportación de productos, donde en algunos casos está estudiado, nos tardamos el doble o el triple de tiempo que si ese, por ejemplo, un contenedor que sale de Paraguay y puede salir por Porto Alegre, Paranaguá, Buenos Aires, Bahía Blanca o Montevideo, y el último recurso capaz que pueda tener es venir por Montevideo, y a veces no por el costo de la distancia, el gasoil y lo demás, que también a veces genera un problema, por los costos que tenemos en lo que tarda un trámite, o la cantidad de oficinas en la que tenés que repasar para un trámite que a veces es una revalidación. Ahí tenemos un gran problema para mí, que arranca en la visión de dónde nos sentimos que estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y muchas veces miramos nuestro país como está desde un lugar que no es el de considerarnos que estamos en competencia con el mundo. Cuando miramos el fútbol, y mañana juega Uruguay, nosotros queremos que la selección jueguen los mejores que tenemos. Y los mejores que tenemos, algunos se criaron en clubes uruguayos, otros se criaron afuera, otros están jugando acá, y traemos lo mejor y ponemos lo mejor a competir. Eso sí que se van jóvenes, ¿eh? Bueno, pero ¿sabés lo que no hacemos? Pero porque, está bien, eso lo permite, es el mercado en el que competimos. Creás buenos jugadores, esos chiquilines, algunos podrían estar trabajando como pisteros en una estación y están ganando millones. Bienvenido sea ellos y el futuro de toda su familia. Ahora, la gracia, el punto de lo que voy acá con esto es, si competimos y no competimos, si yo mañana te digo que en cada cuadro de baby fútbol o en cada equipo de la selección uruguaya no juegan los 11 mejores, sino que hay uno que ponemos porque lo vota la hinchada, es buen amigo, o porque te toca por sorteo, ¿cómo nos va a ir a los cuadros uruguayos después? Cuando juguemos Libertadores, cuando juguemos las eliminatorias. Mal. Está. Entonces, si el cuadro, en vez de armarlo el técnico que elegimos, que supuestamente es el mejor y que agarra lo mejor, y lo votamos uno por departamento, para ser equitativo en todo el departamento, nos va a ir mal. Bueno, nos pasa mucho de eso, de que no estamos mirándonos o parándonos en el lugar en el que estamos. Cuando miramos cómo queremos tener la universidad, o qué queremos tener en la Universidad de la República, cuando miramos qué queremos tener en el INEFOP, hablando de empleo y lo demás, y nos miramos desde un lugar como el ombligo, como que si lo demás no afectara. Y el empleo que muchas veces no tiene un uruguayo, no lo tiene otro uruguayo, lo tiene otra región del mundo. Si no agarramos esa cabeza, nos quedamos atrás. Y creo que es lo que nos ha pasado en muchos temas. Mira, hablaste de la educación, seguramente la educación es lo que eleva al país y eleva totalmente lo que puede ser un proceso productivo, agregarle valor agregado. Pero yo insisto en que un peón en Uruguay, el más bajo en la construcción, gana un salario muy bueno. El tema es el costo país que tenemos acá en Uruguay. Sí. Porque el peón realmente no tiene demasiada mano de obra tecnificada y gana muchísima plata a nivel sudamericano. Sí. A nivel latinoamericano, te diría que hasta a nivel mundial, gana muy. Podría ser, en dólares. En dólares gana mucho, gana bien. ¿Y qué pasa? Y bueno, el costo país se lo come todo el trabajo de esa persona, que es a base de músculo y sudor. Así que no lleva. La educación es lo más importante, pero también darle trabajo al no tecnificado. Poder armar algo. Pero ¿cómo reducís el costo país? Si vos mañana decís vamos a bajarle 5 puntos al IVA, tenés un déficit fiscal de 4 puntos, porque tenés un gasto fiscal. Claro. Le bajás eso fuente de ingreso y se te va más alto. ¿Dónde está la clave de bajar el gasto fiscal? Ahí, y para mí ahí no hay grandes cortes es con bisturí, que hay que ir cortando. En la lógica de
permitir que algunas cosas funcionen mejor. Y no en la lógica simplemente un Estado más grande o más chico, en agilizar algunas cosas de la economía para que compita mejor. Si creces, y ahí también te puedes dar esos otros lujos. La situación en la que está Uruguay ahora, que recordemos que fue un gran propósito del gobierno de la coalición con la calle Pou a la cabeza, lo dijimos en la campaña 2019, reducir el déficit fiscal. Bueno, nos comimos una pandemia y nos comimos la peor sequía de los últimos 100 años. El mundo tuvo un nivel de inflación increíble y teníamos al lado a Argentina que realmente se hacía pedazo y estaba regalado. Hubo que regalar plata para la también. gente. ¿Ah? Regalando plata y inflación. Entonces, ¿qué te pasa después? Te quedás con ese déficit fiscal. Si este gobierno, que ojalá que así sea, agarra viento de cola, y tenemos, y ojalá vamos a tener una gran cosecha de cultivo de verano, un montón de factores, un buen temporada de turismo, los argentinos con el dólar vengan y sigan viniendo durante todo el año, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que buscar dónde apretamos un poquito el gasto para poder pasar a un escenario de superávit, para poder pasar a un escenario de más competitividad y ahí sí ponerle el foco, en definitiva, decir dónde estamos cortando el gasto, dónde estamos reduciendo el costo país, al poder quitarle a cosas tan básicas quizá como el IVA en un montón de productos algunos puntos. Ojalá eso se tendría que ser la definitiva. Yo no creo que hay grandes transformaciones para hacer al respecto, no creo en medida a lo Milei, pero sí creo que hay que mirar los pasos que hacemos hacia un lugar donde nos permita reducir el costo país. Yo creo en una básica, primero de todo, el combustible. Desmonopolizar el combustible. Parte del Partido Colorado lo quería hacer, parte no. La desmonopolización del combustible te influye hasta el que carga nafta en el auto de alta gama, hasta en la leche, en el arroz que exportás, en todo. En todo un país interconectado que necesita el transporte, que Uruguay no tiene trenes, lamentablemente, recién ahora empezó con alguna línea, pero no tiene. Estamos dependiendo del combustible para poder hacerlo el transporte interno de todo lo que queremos hacer. Sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasó con eso en los últimos 5 años, que teníamos todos los votos? ¿Qué pasó? Mira, lo que pasa es que... ¿Cuál es el concepto? El concepto es que en algunos casos hay dos conceptos fundamentales. Primero, que es el de la verdadera competitividad, que en algunos casos no ha servido para reducir los costos. Ustedes recuerden que en el Uruguay nosotros tenemos precio fijado para cualquier estación en cualquier rincón del país. Sí, es verdad. Entonces, puedo ir a un Ancapurro que me pueden llevar la nafta caminando, después bajarse del barco, o puedo ir en Sequeira, en Artigas, o en Cerro Chato, y voy a tener la nafta al mismo precio. En Estados Unidos y la misma es así. calidad. En Estados Unidos es así. Y en Brasil tampoco, y hay varios lugares más que tampoco. Okay. Si nosotros lo que dijéramos vamos a ver, lo que pasa es que me parece que estamos encarando el tema mal, esa es la verdad. Bueno, adelante. Porque hay muchos impuestos arriba de la nafta y del gasoil que son en definitiva los que lo dejan tan cara. Hay un fideicomiso que justamente paga el agro para subvencionar el gasoil del transporte metropolitano, y eso es una transferencia directa del sector rural y agropecuario cuando paga el gasoil para el arroz, para la soja, para el ganado, para lo demás, y viene al transporte metropolitano, que en definitiva ya es uno primero que está. Y después en la nafta, el tema más grande de la nafta es el impuesto, el IMESI. Si usted puede traer combustible y hace una refinería de manera privada acá, y yo le pongo el mismo impuesto y lo obligo a vender a ese costo, no te va a cambiar nada si fuera el caso. Ahora, si lo que nosotros queremos hacer, que era la intención del gobierno, estabilizar luego del buraco que dejó Sendik y compañía en la fiesta que hizo ANCAP, tener una empresa sustentable y empezar a competir, bueno, eso estaba en la línea. Y lo dijimos, y fíjate que el propio Alejandro Stepanisic, que fue el presidente de ANCAP prácticamente durante todo el periodo de gobierno de la calle Pou, era promotor de competir en un montón de fases de la que tiene el combustible en el Uruguay, y que eventualmente podamos llegar a realmente competir, sí, en la importación. Pero lo que es un error es pensar en que la importación como tal sea traer camiones desde Brasil o desde Argentina, según es la situación, y que eso en un mercado interno que hoy tiene una sola... O sea, hoy se paga el costo de llevar ese camión desde Capurro o desde José Ignacio hasta Bella Unión, total en el costo. Si pasamos a hacer que cada uno por la suya, cada empresa por la suya de eficiencia, lo que te ha demostrado en países como México, es una de las cosas que se demostraba,
no termina bajando, la desmonopolización no termina bajando los precios de consumo al consumidor. Tú lo que querés decir que refinar en Uruguay no es más caro entonces. Refinar en Uruguay es caro. Ah, bueno, ok. Está. Refinar en Uruguay es caro. Y Uruguay tiene que, lo ha demostrado en varios de lo que Uruguay en muchas medidas ha hecho con la refinería es amortizar precios. Se han reducido, por lo menos lo que fue en el gobierno de la calle Pou, con la gestión de Alejandro Stepanizzi, se ha reducido un montón de negocios que tenían CAP, que vamos a hacerlo claro, también en gobierno del Partido Colorado fue creciendo en la cantidad de cosas que hacía. Ha habido una modernización, por ejemplo, en Alur, tremendo en todo el sistema de la caña de azúcar del Uruguay, en todo el negocio, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más rentable. Se ha trabajado muchísimo. Ahora, nos quedan pasos por hacer. Ojalá estemos pronto para la monopolización. Ojalá. Sí, Julieta, contame. Yo empecé a trabajar en Alur este lunes y me enteré muchísimas cosas gracias a Alejandro Stepanizzi. Y quería contarte cómo ves el cambio del proceso más ecológico que tiene la empresa. Viste que ANCAP tiene el 10% de su nafta es de Alur, que es ecosustentable. Sí. Y quería preguntarte cómo ves eso. Bueno, gracias por dejarme aportar. Adelante, Julieta. Gracias, Julieta. Mirá, vamos a otro. Uruguay tiene la capacidad de producir biocombustibles de manera eficiente y rentable algunos años. Otros años no. El problema es que la ley nos pide fijo cortar el gasoil siempre a lo mismo. Segundo tema importante. Lo que verdaderamente, ojalá no llegue, porque no vamos a hacer nunca la punta de lanza de este tema, es la transición al hidrógeno verde. Que ahí el Uruguay dejó pasar una buena oportunidad, o está dejando pasar una buena oportunidad, en que Uruguay sea socio de alguna empresa que venga a desarrollar el hidrógeno verde al Uruguay. En nuestro país, como bien dijiste, es muy difícil pasar en que vamos a transicionar del transporte a gasoil, de los camiones y demás, a los trenes de un día para el otro, porque no tenemos la infraestructura. Porque cuando hicimos la conversión de la producción de electricidad a fuentes renovables, ya estaba desmantelado todo la red ferroviaria que teníamos y demás, ya estábamos metidos en el transporte carretero. Ahora, en lo ideal, el camino a la sustentabilidad no es seguir cortando el gasoil con etanol. El camino no es ese. Lo tenemos para hacer, está bien, tenemos un montón de infraestructura montada, está bien, tenemos muchos años que nos rinde, porque tenemos buenos rendimientos del maíz, de lo como producimos el etanol, y el precio del gasoil nos sirve cortar con eso, pero no puede ser y no es en el mundo ya la línea hacia la sustentabilidad y la menor contaminación en cuanto a la utilización. Uruguay tiene que ojalá apostar más por el tren, ojalá seguir en el camino de tener cada vez más ómnibus eléctricos, ojalá el día de mañana camiones eléctricos, seguir aportando eso, seguir con parte de esa matriz de energía, y ojalá también, capaz que estoy deseando de más y proyectando poco, pero hay cosas que no tanto dependen, por lo menos de mí o de nosotros en este momento, que se pueda desarrollar el hidrógeno verde y que podamos rápidamente, sin perder un vehículo de los que tenemos hoy en la plaza, pasar de echar este gasoil, esta nafta que tenemos que importar y tantas veces refinar, a pasar a echar hidrógeno verde, que nos va a salir mucho más barato. Resumiendo, porque viste, la creencia popular es, si yo traigo 2 buques tanque, marca Exxon o marca Petrobras, sí, lo que sea, al puerto de Montevideo, con varios camiones y los reparto, ya nafta refinada en una planta mucho más grande, con una proporción que sale mucho más barato, ¿no baja el combustible? ¿Tenés que pagar el impuesto o no tenés que pagar el impuesto? Y debiera pagar el mismo impuesto que pagan los demás. Entonces, el sobrecosto que se le paga del resto de la sociedad a ANCAP seguramente lo vas a tener. Y si no, la diferencia no va a ser tanta. Pero la diferencia que sí te va a hacer es que si vos mañana sos esa empresa y querés agarrar y comprar, tenés con un conglomerado todas las estaciones del departamento de Salto, por ejemplo. Y sos el que lleva la distribución a Salto. ¿Quién te obliga que vos después no ponés el precio que vos querés en Salto? Si nadie más entra. Sí, sería un monopolio privado ahí. Exacto. Okay. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo regulamos eso después? ¿Me vas a fijar el precio?
Entonces, en definitiva, yo que voy a terminar siendo el dueño simplemente de la estación, como soy hoy, porque la distribución de combustible ya está Y monopolizada. apretarte en la ganancia, supuesto. Y bueno, pero ¿cuánto te sirve? O sea, Ahí no vas a ofrecer no nada. está tan claro. Ahí no vas a ofrecer no está nada. tan claro que estamos ganando una ventaja. No está tan claro. Aparte, y también hay otro problema muy importante en esto, que en Uruguay la vemos lejos, por suerte, y ojalá que siempre la veamos lejos. Pero el día de mañana, si yo soy una empresa china, compro todo las capacidades de producción y distribución de combustibles en el Uruguay. ¿Soy China o soy Rusia? O capaz que soy Irán, o capaz que soy Estados Unidos, porque acá no hay uno más bueno o más malo que el otro. Pero el día de mañana yo quiero poner en jaque al Uruguay, tenés, no sé, 300 millones de toneladas de soja, un año excepcional para salir al puerto, y te corto la distribución de No, que gasoil, eso lo hace China o en me la África. vendés toda a mí. Eso lo hace China en África. Te corto todo, me lo vendés todo a mí, y se empieza a pudrir la soja en las plantas. Sí, sí. ¿Qué haces? Sí, Getty compró las estaciones de servicio en Italia, por ejemplo, en los 70. Y bueno. Y lo quisieron estatizar, o sea, se armaba lío, se armaba problema. Y pero que se arma el lío, pero si yo tengo ese poder, es que, a ver, la historia en el Uruguay, muchos monopolios, oligopolios se generaron así. El nacimiento, por ejemplo, del frigorífico Tacuarembó, fue que, esto es más o menos la historia así, digo, alguien capaz que me corrige mañana mirando el programa, pero se mandaba el ganado en tren a Montevideo y se faenaba acá, no se faenaba allá, pero se vendían los vagones a cada uno que tenía una tropa para llevar. Y después iba el frigorífico nacional y demás. Y si yo te compro todos los vagones, ¿qué haces con tu ganado? ¿Me lo vendés al precio que yo quiera? Tal cual. Y entonces puede pasar ese mismo tipo de cosas. Una vez, obvio, por supuesto, la Asociación de Cultivadores de Arroz, si se pone de acuerdo, hace los cálculos de cuánto gasoil va a precisar para una cosecha y lo permitiéramos entrar, Se lo seguro trae. que negocio, pero seguro que negocio, espectacular. O si yo tengo una flota de taxi o lo demás, seguro que negocio. Ahora, en el gran esquema de las cosas, y ahí es donde vuelve otro tema que es fundamental, no podemos permitir que mañana, hoy, quien ponga este gobierno, cualquier gobierno, en una empresa como ANCAP, como UTE o lo demás, se ponga a hacer una campaña política. O se ponga a gastar como si no hay mañana en fundir la empresa y que después lo demás lo tengamos que pagar. O que no puede ser que si hacemos una reforma de la seguridad social que queda a medias, porque no termina de ser sustentable, todos esos otros sobrecostos nos los pongan en la UTE, en Antel, en lo demás. O sea, en definitiva, la cuestión, la política es fundamental en lo que le pasa al bolsillo de la gente. El método no es tan malo, pero si los políticos lo usamos mal, y al final estamos jodidos con todo. Así que la fiesta de ANCAP la estamos pagando cada vez que echamos nafta, por ejemplo. ¿Está en ese precio? Mirá, no sé si hoy por hoy es la fiesta en CAP, lo que sí sigue siendo... te lo tomo como un todo porque no tengo lo desmenuzado, pero lo cierto es, vos saliste del gobierno de Tabaré Vázquez con 5 puntos de déficit del PBI, cuando agarraste en el gobierno de Mujica creciendo a tasas que eran el doble de lo que estábamos creciendo, o sea, había más recaudación. Agarrado este gobierno empezó a prolijar las cuentas de todas esas empresas públicas, entre otras cosas. Tuviste una pandemia que detuvo el crecimiento de la economía global. Después tuviste una invasión de Rusia a Ucrania que afectó, explotó la inflación en Estados Unidos y en Europa, que te llevó a otros países. Tuviste los problemas internos de los argentinos, que con los que también competís en todo, porque el litoral compite en todo. El comercio se vio muy lesionado, que iban a comprar a la frontera. Comercio, turismo, de los productos que se te ocurra. Tuviste una sequía importantísima que te comió 2 puntos del PBI y sin embargo cerraste el gobierno prácticamente con el mismo, quizás más bajo déficit fiscal. Por supuesto que seguimos pagando la fiesta. Si lo miramos en esos términos, por supuesto que seguimos pagando la fiesta de Sendic en ANCAP. Por supuesto. Carlos, te vi en toda la campaña, en los últimos 3 años, en todos los barrios de Montevideo. Nos vimos en algunas veces. Te vi a través de las redes sociales en el interior. Pocas personas mejores que vos podrán explicar por qué perdió la coalición republicana. No sé si soy el mejor. No. ¿Es Vos cierto la lo que viviste. decís? Vos ¿Es la cierto? viviste. Yo creo. Nos vimos en Maronia, Era- después nos vimos en el Cerro. Fue y después sorpresa, además. y después te seguí en todas las redes sociales. No sé si fue. A ver, yo lo que creo que pasó fue. Sí, que adelante. Orsi le ganó a Delgado. Para mí, la foto de octubre nos dice una realidad y la foto de noviembre nos da otra realidad. Va a ser siempre así, ¿eh? Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Ya fue así Son en la muchos otra. malos uruguayos, pero más todavía, porque yo creo que el Frente Amplio en 2019 tenía un mal candidato que hizo una mala campaña. Sí.
O por lo menos quiero decir... En un mes se nos cayeron un 9%. Yo Entre creo octubre y que, noviembre. sobre todo, está bien, pero no es que para mí, yo tengo un error en la interpretación Adelante, de los números adelante. con eso. O una diferencia, no es un error, Sí. discúlpame. Yo creo que el Frente Amplio venía un gobierno muy desgastado. Martínez hizo una mala campaña, la gente quería cambiar, incursionaron. La calle Pou llegó muy bien, Talvi vino con mucha fuerza, Manini supo representar un espacio que no existía y la coalición vota 54 más o menos en octubre, allá Sí, en 2019, sí. y después vota 48 y medio, una cuestión así. Pierde, pero va a otro punto. La votación de la coalición republicana de octubre del 2024, que es 48 y pico, va mucho más consolidada en votantes de los dos partidos fundacionales, más Colorado y más Blanco, con respecto a la repartición que hubo en el otro caso. Y en definitiva ese número, y todos los partidos, no se armó la coalición ahí, la coalición se venía armando durante los 5 años y tanto Mieres como Luz, como Manini, como por supuesto Ojeda y Delgado, hicieron la campaña diciendo somos coalición, vamos a volver a ser coalición. O sea, el votante tenía claro que el voto a esos partidos era un respaldo a la continuidad de lo que venía, que no fue lo que sucedió en las campañas del 2019. Y cuando la gente fue a votar, o hago a Orsi, que ya te doy el capítulo de Orsi versus Martínez, creo que Orsi hizo una gran campaña, creo que es mucho mejor político, y que no se mandó ninguna en toda la campaña, hizo todos los pasos que tenía que hacer, eligió a la que salió segunda en la candidatura interna a la vicepresidencia, mostraron todo lo que tenían y sin embargo con eso llegaron al 43,5 más o menos en la elección de octubre. Pusieron toda la carne en el asador, hicieron todo como pedía el manual y votaron eso. Sí. Y llegamos a una foto de octubre que eran más los uruguayos que bancaban la continuidad y que respaldaban lo que sucedió en el gobierno de la calle Pou que los que querían el cambio que proponía el Frente Amplio. ¿Sabés lo que nos pasó en noviembre? ¿Qué? Me parece que ahí los uruguayos tenían claramente para elegir entre Orsi y Delgado y eligieron a Orsi sobre Delgado. Y hay una cosa para mí que es muy clara. Justamente Orsi lo que mejor hizo fue tratar de pegarse al ideario de lo que representaba para los uruguayos la calle Pou, lo que representó como presidente de la calle Pou los 5 años, que lo que podía representar en ese sentido Delgado. Creo que la candidatura de Delgado o el político queda muy por debajo del nivel que tiene la calle Pou y también del nivel que tiene Orsi. Y creo, porque también uno lo ha visto y ha charlado. Orsi habló poco, Orsi habló poco. Por supuesto que habló poco. ¿Y cuándo vas primero? Y se mostró, habló un poco, dijo poco y trató de mostrarse muy cerca desde el punto de vista de que él, a diferencia de lo que decían los pasacalles de su partido, el gobierno en realidad no había fracasado. Y había muchas cosas que estaban bien y que había que aguantar. Y que la revolución iba a llegar en las pequeñas cosas. Entonces, básicamente, ¿qué hizo? Dijo, miren, el que va a seguir la posta de lo que generó la calle Pou, que te gustó, si no sos frentista, también soy yo. Y Delgado no es. Y me parece que ahí está el cambio. Yo no le veo mayores dimensiones que un mes de campaña, porque a ver, hay quienes estamos muy politizados, que vamos muy a fondo en la elección de nuestro candidato a presidente, a senador, a diputado, a ediles, a los municipios. Y hay quien va por sensaciones más generales. Y todos estamos obligados a votar. Y prácticamente todos vamos a votar ese día. Y es en ese cambio donde uno mira la foto de lo que pasa en una situación y pasa en otra. Yo creo que ahí hay una gran explicación. Y la segunda que te doy, perdón, sí, adelante. Técnica, muchos de esos votos están en departamentos donde se sufrió más el problema económico en estos 5 años y donde el problema económico de Argentina, digamos, ¿no? El litoral. Perdón, el litoral. Y sobre todo también hay una cuestión de... Por ahí se sintió menos el compromiso de dirigentes partidarios, en particular del Partido Nacional, con la causa de Delgado, que con la causa propia que tenían en octubre, que era llegar a sus propias bancas, a diputados, senadores y demás. ¿Hay coalición desde la oposición? Yo creo que sí. Me parece más que claro y nosotros hemos trabajado así en la coordinación con respecto a varios temas. Quizá haya algunos, como también sucedió en el pasado periodo,
donde no haya coalición, donde simplemente una bancada u otra piense un tema u otro vote diferente. Inclusive dentro del propio Partido Colorado, que hay dos bancadas notoriamente, la de Unir para Crecer y la de Vamos Uruguay. Pero el sentimiento de coalición nos lo exige la gente, pero sí quiero dejar en claro bajo cada uno su respectivo lema. Y eso me parece que también es importante de cara al 2029. Existe el concepto de coalición, existe la individualidad de los partidos, y existe siempre un diálogo general. ¿Vas a defender la ley de tenencia compartida? Si llega el caso, lo voy a tener que estudiar profundamente y ver qué cambio se propone, pero en principio sí. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Gracias por venir. Arriba, intensa, linda. Gracias, Julieta. Vos te hiciste sola la nota. Muchas gracias, Julieta. Nos quedó.